sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. La patria se construye todos los días y con todo, porque esta no es una lucha de imparciales. Yo no soy neutral. Para levantar las pirámides, 200.000 hombres, a lo largo de 3 generaciones, cargaron y arrastraron millones de toneladas de piedra. 2 imágenes de restos óseos revelan el costo de las obras. La columna vertebral de los obreros aparece curvada en 2 secciones. Muestra fisuras, bordes corroídos, luxaciones, agobio eterno. La de los faraones, sacerdotes y altos funcionarios se ven erguidas y frescas como recién nacidas. Después de 4.000 años, vértebra sobre vértebra, crujido a crujido, el espinazo innumerable sigue cargando el peso del sueño y la podredumbre de los señores. Una sociedad no cambia si no cambia su cultura, si no cambia la trama de valores que la constituyen. De la dictadura a los años 90, la sociedad argentina se transformó muy profundamente. La cultura, la vida de las personas, y lo hizo en un sentido quizás oscuro, negativo, aunque siempre hubo resistencias y potencia creativa en la cultura argentina. De todos modos, la relación entre sociedad, democracia, Estado y cultura es una relación indispensable. Si algo vino a poner en discusión esta década, el kirchnerismo, es precisamente esa relación. Que la cultura tiene que ser algo que nazca de la propia vida social, que sea capaz de recrear esa vida social, que se multiplique, que sea experimentación, vanguardia, resistencia, pero también cultura popular, que salga de lo metropolitano, de lo encerrado y recorra las avenidas anchas del país, que logre generar en el interior de nuestra sociedad su propia riqueza, sabiendo que hay una relación entre lo local y lo universal. En estos años difíciles, complejos, de reconstrucción, de reparación también, la cultura también tuvo que ser reparada, también tuvo que ser colocada de nuevo como un valor clave de la vida social, sacándosela al mercado que solo la reduce a mercancía. Es imposible pensar una escuela reverdecida en una sociedad derrotada. Entonces, yo creo que hay una contribución que hacen Néstor y Cristina en estos años que no va a salir en el decálogo de medidas, pero que es más inaudible, que es más sutil, que es ni más ni menos que esta, la recuperación de la posibilidad de decir podemos, que hay hitos que se construyen todos los días. No tenemos que olvidarnos que el CONICET durante el gobierno de la Rúa estuvo a punto de ser prácticamente cerrado. Entonces hoy tenemos un CONICET que está
floreciendo en cuanto a sus objetivos y en cuanto a sus acciones. Tenemos una visibilidad internacional muy, muy importante. Las agencias internacionales miran a lo que está pasando en las agencias de ciencia, me refiero yo a lo que está pasando en la Argentina. El no haber participado antes, como participamos ahora, digamos, los actores, los músicos, la colectividad cultural, si se quiere, para llamarlo de alguna manera, el no haber participado también era una opinión que estábamos emitiendo. Que a lo mejor, es decir, si llama tanto la atención esto, ¿no?, debiera ponerse luz sobre lo que no hicimos. Qué bueno, ¿no? Ahí, digamos, ahí vamos a encontrar la explicación y no en que estemos recibiendo nada a cambio. Lo que veo con más interés de estos 10 años en términos culturales es esa nueva atención sobre la cultura, no tanto la producción de hechos en particular, no tanto la producción de que se haga un recital acá o allá, que es más interesante como la politización en la que atraviesa el campo de la cultura y también una idea más democrática y plebeya de la cultura, ¿no? El peronismo es mensajero de la barbarie y al mismo tiempo es un agente civilizador también. Ese proyecto de la ley común no es un proyecto fracasado, aunque hayamos tardado 70 años en cumplirlo. La sociedad que votó a Hipólito Yrigoyen tenía un 30% de analfabetos. Es muy impactante esto. Sí. Después, a mediados del siglo XX, la educación acompaña ese vendaval de justicia social que es el peronismo. Empieza a pensar en una educación para el trabajo. Universidades obreras. Mira, hay un dato muy interesante. Por primera vez aparece un obrero en un libro de lectura hacia mediados del siglo pasado. ¿Te acordás de esas escenas de los libros de lectura, esas escenas casi ideales de las familias, sí, con familias tipo? Por primera vez un chico mira a su padre que está vestido de obrero y dice: estoy orgulloso, mi papá es un obrero. 1950. En un libro de lectura. Esta escena es una escena que corresponde a esa Argentina que empieza a educar con tanta potencia para el trabajo. Las dictaduras educan para el orden, para el pensamiento único. 600 docentes desaparecidos, alrededor de 200 estudiantes secundarios desaparecidos. Entonces allí hay una educación que algunos sectores todavía la miran con respeto. Es un desastre educativo, no solo la noche de los bastones largos, que lo anticipa el Onganiato, sino los años de plomo de la dictadura, años horribles para la educación, en términos de romper todo tipo de posibilidad de libertad, en términos de no solo cortarte el pelo y disciplinarte en ese sentido, cortarte las ideas. El propósito del exterminio es incidir en el legado. Es decir, el legado no es solamente el legado de una generación, es un legado de la historia social más remota.
porque es el legado de las luchas emancipatorias y por la justicia, desde las luchas libertarias de toda la historia, que están implicadas en cada momento a través de la existencia de la opresión, ¿no es cierto? Es decir, cada momento histórico discute su propia cifra entre la opresión y la emancipación. Las clases dominantes argentinas simpatizaron, fueron funcionales con una determinada manera de encarar esa lucha emancipatoria, que fue la del exterminio. Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles. Yo empecé a tomar clases de teatro 2 meses después del golpe, en el 76, en Rosario. Yo soy de Rosario. Estar en un ambiente teatral me ayudó a enterarme de algunas cosas. Pero como la mayoría de la gente que no jugaba el partido, sabíamos muchísimo menos de lo que en realidad estaba pasando. Había mucho del por algo será, en qué habrán dado, ¿no? Todo esto, había una contaminación de eso, de la que no era fácil excluirse. Con saña y sin alma, dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. Y durante los 80, cuando hablábamos de democracia, esa palabrita que gobernó todos nuestros debates y a la que asociábamos siempre otra palabrita que iba inmediatamente junta, que era la palabra transición, ¿no? Es decir, estábamos en un camino de transición a la democracia y la democracia se nos representaba como una especie de puerto de arribo, como una especie de punto de llegada de ese proceso de transición que nos figurábamos bajo la forma de una utopía de las libertades realizadas. Contra la dictadura que había abolido las libertades, que nos había quitado las libertades, la democracia se nos presentaba como un lugar donde todas esas libertades pudieran regir plenamente. Hubo una decisión, para decirlo de algún modo, la salida de la noche de la dictadura privilegió el deseo de poner en el centro de la escena, como vos decís, la libertad, una nueva idea de democracia para una sociedad que le había pensado muy poco a la democracia. Pero el precio que se pagó fue el precio de la decisión, porque todavía la década de los 80, el primer alfonsinismo, había como una tensión, ¿no? Cómo seguir todavía estableciendo un vínculo entre libertad e igualdad. Pero de algún modo, la década de los 90 prácticamente invisibilizó o vació de contenido el concepto de derecho, o lo aniquiló literalmente, y dejó fuera del diccionario del lenguaje político el concepto de igualdad. Sangre poca, pobre y tonta, sangre cara, sucia y tonta, sangre lenta, fácil, tonta, sangre quieta, dura y tonta, sangre va, lamiendo va. Por un lado está el estallido de ese universo de pensamiento de retiro del Estado y de celebración de las fuerzas de la sociedad civil y de lo que en los años 90 llamamos bajo ese nombre posiblemente ambiguo, pero en todo caso generalizado, de neoliberalismo, con lo que se cierra, me parece, la larga década, que en un sentido importante empieza en el 87, digamos, y termina en el 2001, de lo que por comodidad podríamos llamar menemismo. Sentí en los 90 que se iba a eternizar ese tiempo maldito, ese tiempo macabro, te diría yo, donde rifamos todos, todo se vendió, todo se fue. Y yo lo pensé, incluso te voy a decir más, lo pensé con una obra de Eduardo Falú y Jaime Dávalos, una vieja canción que se llama Las golondrinas, ¿no? ¿A dónde te irás volando?
por esos cielos, bracita negra que lustra la claridad. Detrás de tu vuelo errante, mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Pero lo que a mí me importaba era esto. Vuela, 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 golondrina, vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Esa imagen yo la tuve absolutamente clara cuando caminaba en los 90 por las calles y veía las colas enormes de chicos en las embajadas que se iban del país. No es que yo ahora apoyo esto porque tengo un contrato en el canal estatal, que no lo tengo. Aunque lo tuvieras. Pero, bueno, pero quiero decir, no lo tengo. Ni en un teatro oficial, no lo tengo. Y no es que antes no apoyaba la política de los 90 porque no lo tenía. No lo tenía y si lo hubiera tenido no hubiera apoyado. Quiero decir, una cosa no tiene que ver con la otra. Pero sí insisto en esto. La explicación de por qué hemos salido tanto ahora debe buscarse en por qué no salimos antes. Ahí ahí está la lógica. Hay una coherencia. Sí, quizás también uno podría decir que hubo una expectativa muy grande al final de la dictadura, los primeros años de la democracia, y que hubo una gran desilusión también, ¿no? Claro. Y los 90 fueron una época de mucho masazo, repliegue, mucho individualismo, sálvese quien pueda, si me va bien, y bueno. Eso estalla por los aires de un modo respecto al cual las ciencias sociales todavía tienen mucho que pensar. No fue un estallido que se deje analizar fácilmente como teniendo un único sentido, porque me parece que allí convergieron una gran cantidad de cosas diferentes. Se me ocurría pensar que cuando se derrumban casi todas las instituciones, tanto públicas como privadas en el 2001, una de las únicas que logra resistir es precisamente la de la educación, y sobre todo la educación pública, ¿no? Allí los maestros, los profesores siguieron insistiendo, e incluso se le demandaba, sobre todo a los maestros, que siguieran siendo los maestros míticos y originarios que habían fundado la idea de educación pública en la Argentina, cuando la sociedad, a través de políticas muy claras, había quebrado la idea de lo público, había desahuciado el rol del Estado, y sin embargo el maestro o la maestra tenía que, frente al grado, hablarle a los chicos como si toda esa Argentina, siempre recordada nostálgicamente, siguiese existiendo, pero en realidad muchos de los que hicieron lo posible por destruir a esa Argentina de lo público, ahora le demandaban a los docentes que siguieran siendo representantes de esa Argentina que ya no existía más. Yo creo que en los años del derrumbe la educación tuvo un efecto de resistencia muy importante. La escuela, que hoy hay 45.000, en aquella época debían haber algunos miles menos, es la porción del Estado con más alta representatividad territorial, está en todos lados. Esa escuela había perdido el centro. El centro de la escuela siempre es el aula, y el centro de aquella escuela era el comedor. Y el comedor nunca debe ser el centro de la escuela, porque la escuela tiene una única función que le da esta sociedad y todas las sociedades, que es transmitir conocimientos, valores, disciplinares, científicos, axiológicos. Pero aquella escuela hizo lo que tenía que hacer, y yo en esto quiero hacer una mención y un reconocimiento a esos millones de docentes que pusieron el pecho, ¿no? Y que no estaban preparados para despiojar, para hacer asistencia social, pero la hicieron. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo.
esta canción la iba a grabar en el disco póstumo de Mercedes. Ella siempre quiso grabarla con Shakira, a la canción. Pero he aquí que Shakira estaba en ese momento viviendo con el hijo de la Rúa. Claro, Entonces, más ni menos. alguien le dijo, mirá, trata de no cantar esa canción porque la prensa de pronto se puede volcar a preguntarte por qué cantas esa canción si en la época del gobierno de la Rúa, que es el padre de tu no sé qué, que mataron a este chico, ¿no? Así que hasta esas cosas pasan.